Elegimos el cambio climático ya que es uno de los problemas ambientales actuales con más trascendencia en el mundo en este momento, y uno de los que más problemas e impactos está generando en aspectos económicos, ambientales y sociales. De igual manera pensamos que este problema ambiental no es causado únicamente por una parte de la población, sino por toda la población de la Tierra. Para poder lograr una solución a este problema, no solo se deben de tomar medidas por parte de las grandes industrias, sino que cada individuo humano debe empezar a tomar hábitos ecológicos con fines de contrarrestar el cambio climático. Sustentamos la elección de la zona de Fontibón en Bogotá, puesto que es una de las zonas industriales más grandes de Bogotá y por consiguiente una de las zonas que más emisiones de gases genera. ¿Qué es el cambio climático? Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad. En teoría, estos son debidos tanto a causas naturales como antropogénicas. El término suele usarse de manera poco apropiada para hacer referencia tan solo a los cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo de calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término cambio climático solo para referirse al cambio por causas humanas. Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Causas del cambio climático. El ser humano se ha convertido en uno de los agentes climáticos. Su influencia comenzaría con la deforestación de bosques para convertirlos en tierras de cultivo y pastoreo, pero en la actualidad su influencia sería mucho mayor al producir la emisión abundante de gases que producen un efecto invernadero, CO2, en fábricas y medios de transporte y metano en granjas de ganadería intensiva y arrozales. Actualmente, tanto las emisiones se han incrementado hasta tal nivel que parece difícil que se reduzcan a corto y medio plazo por las implicaciones técnicas y económicas de las actividades involucradas. Los aerosoles de origen atrópico, especialmente los sulfatos provenientes de los combustibles fósiles, ejercen una influencia reductora de la temperatura. Este hecho, unido a la variabilidad natural del clima, sería la causa que explica el valle que se observa en el gráfico de temperaturas en la zona central del siglo XX. La alta demanda de energía por parte de los países desarrollados son la principal causa del calentamiento global, debido a que sus emisiones contaminantes son las mayores del planeta. Esta demanda de energía hace que cada vez más se extraigan y consuman los recursos energéticos, como el petróleo. Algunos efectos del cambio climático. Las temperaturas más calientes afectan la salud humana. Ha habido un aumento en muertes relacionadas con el calor y mayor número de ataques alérgicos debido a que la estación de polen se ha prolongado. Asimismo, ha habido algunos cambios en animales transmisores de enfermedades como los mosquitos. La cosecha disminuye. Temperaturas más elevadas y sequías extremas causan una disminución en la productividad agrícola de todo el mundo. Disminución en la productividad agrícola podría conducir a carencias de alimentos con muchas implicaciones sociales. El nivel del mar está aumentando. Durante el siglo XX, el nivel del mar ha subido cerca de 15 centímetros, 6 pulgadas, debido al derretimiento del hielo glacial y a la expansión de un agua de mar más caliente. Los modelos predicen que el nivel del mar podría subir hasta 59 centímetros, 23 pulgadas durante el siglo XXI, amenazando las comunidades costeras, pantanos y arrecifes del coral. Los ecosistemas están cambiando. A medida que las temperaturas se calientan, algunas especies deberán migrar hacia lugares más fríos, hacia un ecosistema ideal, o morirán. Algunas de las especies particularmente vulnerables incluyen especies en peligro, arrecifes de coral y animales polares. El calentamiento global también ha causado cambios en la sincronización de acontecimientos de primavera y la prolongación de la estación de crecimiento. Y en Colombia, económico. El sector industrial se verá afectado por una subida en el nivel del mar de solo 1 metro. 3/4 de los establecimientos manufactureros de Barranquilla y casi todos
malaria y el dengue se difundirán más, ya que los mosquitos transmisores de estas enfermedades podrán sobrevivir en zonas más altas. En el 2008, los ríos Cauca y Magdalena superaron los niveles de los últimos 50 años, afectando a 176.000 personas. El país ya es muy vulnerable a las inundaciones, con 3.809 eventos registrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, entre 1998 y 2007, eventos que afectaron 27 departamentos. ¿Cómo podemos reducir las emisiones de estas fuentes? Generación limpia de electricidad. Las fuentes renovables que no emiten CO2 incluyen eólica, producida a partir de la fuerza del viento. Hoy suministra 20% de la electricidad utilizada en Dinamarca y el 11% de la de España. Colombia tiene un gran potencial en La Guajira. Solar. El poder solar puede ser capturado mediante placas fotovoltaicas o para calentar directamente el agua para uso en el hogar. Gas natural. Es el combustible fósil más limpio. Produce 45% menos de emisiones que el carbón, 30% menos que el petróleo. El reemplazo de las termoeléctricas de carbón por las de gas reducirá significativamente las emisiones. ¿Cuál es la posición de Colombia? Colombia ha definido 3 aspectos como prioritarios. Primero, vulnerabilidad y adaptación. Segundo, referente a la deforestación evitada y, en general, a la protección de los bosques. Y tercero, financiación, campos en los cuales participa activamente en las negociaciones. Conjuntamente con otros países en desarrollo, Colombia tiene la posición de que los países industrializados, como mayores responsables del cambio climático, deben comprometerse a reducir sustantivamente sus emisiones. Se plantea una reducción de gases de 45% para el 2020 y del 95% para el 2050. Pero, como es obvio, se trata simplemente de manifestar el imperativo de unas reducciones robustas, puesto que es claro que estas dependen de la negociación entre los grandes emisores, tanto del mundo desarrollado como en desarrollo. Colombia afirma que no aceptará reducciones obligatorias, sin embargo, estaría dispuesta a efectuar compromisos voluntarios, como podría ser, por ejemplo, mantener constante la matriz de producción de energía eléctrica de origen hidroeléctrico y térmico, como medio para continuar con su baja emisión de gases de efecto invernadero, sobre el total mundial que apenas asciende al 0,37%. Colombia busca ser reconocido como nación de alta vulnerabilidad conjuntamente con otros países en desarrollo. En relación con el REDD, referente a la deforestación evitada y, en general, a la protección de los bosques, Colombia aboga por un mecanismo flexible e incluyente en el que todas las actividades referidas a la protección de los bosques sean elegibles. Sin embargo, el país considera que el REDD no debe tomar como línea base la tasa de deforestación nacional, ya que ésta depende de factores imprevisibles como los cultivos ilícitos, cuyas causas fundamentales no son controlables en el ámbito doméstico. Colombia, con los otros países en desarrollo, ha hecho énfasis en la provisión de recursos nuevos y adicionales por parte de los países desarrollados, para financiar actividades de mitigación y medidas de adaptación a los países pobres. Colombia es miembro del Grupo 77 o G77, que representa cerca de 130 países en desarrollo, entre ellos China, India y todos los sudamericanos. Estos países buscan establecer posiciones comunes de negociación entre sus miembros y representan una manera de interactuar con la Unión Europea y los Estados Unidos. Sin embargo, el grupo no siempre habla con una sola voz. Varios miembros exportadores de petróleo pretenden que los fondos de adaptación se dirijan a compensar el impacto negativo sobre sus economías petroleras, una posición a la cual se opone Colombia.
Fontibón frente al cambio climático. El gobierno distrital y la alcaldía local, siguiendo las recomendaciones del gobierno central de adoptar políticas para la mitigación del cambio climático, integró en su plan de desarrollo la propuesta inicial Fontibón, localidad humana, para controlar el efecto del cambio climático, por ejemplo con la recuperación del humedal que se ha visto notablemente afectado por el sector industrial, pero también por parte de los habitantes por la falta de control para su protección. Desde el 2009, como parte de las políticas que se están generando para el control de los efectos del cambio climático, se creó el Observatorio de Aire y Salud, una herramienta que fortalece, recolecta, interpreta y divulga información referente a la contaminación del aire y su impacto en la salud, en una acción conjunta entre la Secretaría Distrital de Salud y los hospitales del Sur y Fontibón. ¿Acaso importa en qué país se producen las emisiones? No, el efecto es global. Los GEI que se emiten en cualquier lugar del planeta, sean producidos por un automóvil que circula en Fontibón o por las termoeléctricas de Texas, tienen como consecuencias para el cambio climático de la Tierra como un todo. Es decir, el impacto de este tipo de contaminación no es de naturaleza local, sino global. ¿Cuál es la concentración del GEI actual? La concentración en la atmósfera del CO2 a nivel global ha crecido desde la época preindustrial, de 280 partes por millón ppm a 387 ppm en 2009. Esta concentración excede el rango natural de concentración de CO2 en los últimos 600.000 años, que ha variado entre 180 y 300 ppm en el muy largo plazo.